Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino. Presidente, a su llegada al gobierno de México, usted se convirtió en un acérrimo combatiente de la corrupción, pero también sigue el nepotismo operando en su gobierno. Le pongo un ejemplo. Irma Heréndira Sandoval Ballesteros es actualmente secretaria de la Función Pública, pero su hermano Pablo Almícar Sandoval es superdelegado en su gobierno en el estado de Guerrero y quien aplica los programas sociales de la 4T. ¿Qué pasa, presidente? El nepotismo también es corrupción. ¿Cuál es el rumbo con ese tema? Y digo, hay cientos de mexicanos que pueden desempeñar esos puestos. Bueno, en este caso no creo yo que haya nepotismo, porque son funciones distintas. De todas maneras, hay que verlo de conformidad con la ley. Según mi criterio, no existe nepotismo. Pero también quiero informarles que la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano comete un acto de corrupción o debe de ser sancionado. O sea, ella no podría intervenir en ninguna investigación. Esa es la respuesta. De todas maneras, sería bueno saber si dos hermanos en áreas distintas del gobierno pueden trabajar o no. Sería bueno saber, y no lo afirmo porque no lo tengo claro si en este caso está prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a saber aquí. Y un tema sobre historia, presidente de México. En el Panteón Civil de Cuautla, Morelos, donde por primera vez fue sepultado el cuerpo del general Zapata en 1919, está abandonado, pese a que es un panteón del siglo XVI al XVIII, y además diseñado por el artista Manuel Tolsá. ¿Qué hará su gobierno para restaurar este sitio arquitectónico? Pues es un lugar importante para la historia de México, y sin la historia, pues México no existiría. Y también con respecto al expresidente Porfirio Díaz, que hay que decirlo, fue un tirano con los mexicanos durante los más de 30 años de gobierno, pero también hoy, hay que decirlo, en sus acciones como gobierno que representa usted en México, ¿qué hará con los restos, o si tiene planeado regresar los restos del general a México, que finalmente siguen ahí en el Panteón de Montparnasse en París? Bueno, acerca de lo primero, vamos a pedirle al Consejo de la Memoria Histórica que vea lo del Panteón de Cuautla. Y tiene razón, o sea, hay que conservar todos estos centros que son patrimonio histórico del país, todos estos edificios, en este caso estos panteones. Vamos a ver lo del panteón donde está enterrado, donde se sepultó a Emiliano Zapata, Cuautla. Además, ahí están sepultados otros dirigentes importantísimos. Ahí se dio el llamado sitio de Cuautla. Ahí la gente defendió a Morelos contra los realistas. Ese es un hecho histórico importantísimo. Hay hasta un verso, si mal no recuerdo, que dice de ese
entonces de ese sitio, por un soldado doy un real, por un oficial un tostón, por mi general Morelos doy todo mi corazón. Algo así, palabras más, palabras menos, parafraseando, pero es muy bonito por lo del sitio de Cuautla. Lo otro, mire, por lo general no me gusta meterme con los muertos, son temas muy polémicos, pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente si se planteara traer los restos de Porfirio Díaz, siempre y cuando lo solicitaran familiares, hubiese un acuerdo en general. Sí me gustaría que de hacer esto se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron a él. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación sobre un revolucionario, Catarino Garza, que para mí es de los revolucionarios más importantes del norte. Era un revolucionario olvidado, de esos héroes anónimos, llamó al pueblo de México a combatir a Porfirio Díaz, a derrocar a Porfirio Díaz, 18 años antes que el llamamiento de Francisco I. Madero. Y organizó una guerrilla y fue perseguido por los Rangers de Texas, por el ejército de Estados Unidos, por el ejército mexicano, en aquel entonces comandado por Bernardo Reyes, que era el representante de Porfirio Díaz desde Nuevo León y el encargado de atender todo el norte del país. Y de repente desapareció Catarín, no lo pudieron detener y se supo que llegó a Costa Rica y allá se reunió con otros revolucionarios. Allá conoció a Antonio Macedo, que luchaba por la libertad de Cuba, porque en ese entonces todavía Cuba pertenecía a España. Fue el último país en lograr su independencia de España, Cuba. Estamos hablando de 1892, 94. A Catarino, estando en Costa Rica, lo invitan a luchar los colombianos para que no se separara Panamá de Colombia, porque ya estaba el proyecto del canal y había un movimiento opositor, había un general, Uribe, que es el personaje que utiliza García Márquez para su novela 100 años de soledad. Aureliano existió, era un general colombiano, lo conoció Catarino y tenía dos invitaciones: ir a luchar a Cuba con Macedo o con Uribe y con otros caudillos liberales a Colombia. En ese entonces también está luchando por la
independencia de Cuba, José Martí, y Catarino estaba ya en Costa Rica, donde se les daba protección a todos estos revolucionarios. Y el propósito era ayudar en Colombia o ayudar en Cuba a la libertad de esos pueblos para que al triunfar ellos le ayudaran a él a enfrentar a Porfirio Díaz. Escribió desde allá, desde Costa Rica, un libro que se llama El zar de Rusia, en contra de Porfirio Díaz. Entonces decide irse a Colombia y en un puerto que se llama Bocas del Toro, en un desembarco, él a cargo de un grupo guerrillero es asesinado y es enterrado en una fosa común y ahí están sus restos. Entonces, si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que yo no lo vería mal, ¿sí? Sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza y de otros, y que sea parte, pues, de la reconciliación de los nuevos tiempos. Por eso es muy buena tu pregunta, y que cada quien, ¿sí?, tenga su juicio y aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia. Lo más importante de todo es no olvidar, porque también, y no crean que traigo fijación con eso, pero se apostó en el periodo neoliberal a que nos olvidáramos de nuestra historia, que eso no importaba, que lo que importante era la técnica, la ciencia. Entonces el humanismo, ¿sí?, y la historia y el civismo se relegaron, y desde mi punto de vista ese es el tronco común del conocimiento. Se puede ser un científico, pero con bases humanistas, porque si no se pueden estar inventando armas para la destrucción de la humanidad en aras de la técnica, de la ciencia. ¿Y dónde queda lo humano? Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Entonces, sí, no debemos de confrontarnos por eso, que cada quien tenga su manera de pensar, sus héroes, sus creencias, sus convicciones.